Este altímetro marca 3.717 metros. Aquí cuesta respirar y huele a azufre. Estamos en el punto más alto de España. La serie Parques de Canarias dedica este capítulo al Parque Nacional del Teide, en la isla de Tenerife. Un parque que se extiende por encima de los 2.000 metros de altitud y que es, en cierto modo, una isla sobre las nubes. Tenerife es una isla vieja. Su edad supera los 16 millones de años, pero precisamente la zona que nos ocupa, la cumbre por encima de los 2.000 metros de altitud, es la parte más joven. Hace 170.000 años, el Teide no existía. Todo comenzó por la formación de un enorme socavón en la parte central de la isla, cuyas paredes meridionales, desmanteladas por la erosión, se pueden reconocer perfectamente en la actualidad. Este anfiteatro de 16 kilómetros de diámetro y conocido por las Cañadas no solo fue rellenado por erupciones posteriores hasta casi colmarlo, sino que en su sector septentrional, volcán sobre volcán, fueron apilándose los materiales eruptivos hasta levantar el majestuoso edificio del Teide. Montaña Rajada, Montaña Blanca, el Pico Viejo, la Rambleta, son los nombres de algunos de los volcanes que participaron en la construcción de este majestuoso edificio. El Pilón de Azúcar es el cono terminal que remató la faena hace unos 600 años. Su erupción duró algo más de un siglo. Las Cañadas se dividen en dos semicircos separados por los Roques de García, que son una estructura compleja desbaratada por la erosión. El semicirco occidental, donde se abre el llano de Ucanca, se encuentra a un nivel 200 metros más bajo que el occidental. Los Roques de García se pierden bajo la mole del Teide, y algunos de sus elementos, como el roque cinchado, son muy populares y apetecidos tras haber pasado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El Parque Nacional del Teide fue establecido en 1954 por la innegable belleza y singularidad del paisaje. Sus límites engloban toda la reciente estructura geológica de la parte central de la isla, el Teide al norte y el Circo de las Cañadas al sur. Son 13.500 hectáreas de puro material volcánico. Todo el parque está situado por encima de la cota usual a la que se forma el mar de nubes de los Alisios, con lo que rara vez recibe el aporte de humedad que permitiría el desarrollo de masas boscosas. El clima de alta montaña es duro. La humedad relativa del aire ronda entre el 40 y el 25%. Ello supone un estrés hídrico para las plantas, acentuado por la fuerte insolación y la escasez de precipitaciones, que pocas veces superan los 300 milímetros. Por suerte, el parque cuenta con una media de 15 días de nieve al año, que suelen estar bien repartidos. Pero la nieve supone frío. La media anual de las temperaturas es de 9,5 grados, y lo peor es el número de heladas, unas 100 cada año. 16 grados bajo cero es la temperatura más baja registrada en las Cañadas y en toda Canarias, un récord a estas latitudes. En un aire tan limpio, la radiación solar llega con mucha violencia a la superficie. Por la noche, el calor acumulado se pierde rápidamente y la temperatura puede caer 15 grados de golpe. Las noches en el parque son siempre frías. No todas las plantas y animales son capaces de resistir condiciones tan severas.
Por ello, las cañadas han sido siempre foco de atención de científicos y estudiosos. La historia de las cañadas del Teide está estrechamente vinculada a la historia de la ciencia en Canarias. Muchos han sido los científicos europeos que han venido aquí a estudiar la geología, la botánica, la atmósfera o las estrellas. Sobre estos cimientos, por ejemplo, se levantó la llamada Caseta del Kaiser. A principios de siglo, financiado por el Kaiser Guillermo de Prusia, funcionó el llamado Observatorio de las Cañadas, donde se siguieron por primera vez las peculiaridades climáticas del área. Estas mismas instalaciones fueron aprovechadas por la misión científica a Tenerife de la Asociación Internacional contra la Tuberculosis. Sesudos profesores de Viena, Oxford, Cambridge y París acudieron a estudiar el efecto del aire seco en los pulmones, el impacto de la radiación solar sobre la piel o cómo la altitud afecta a la circulación de la sangre. Otros centraron su atención en la astronomía y para observar al cometa Halley a su paso por la Tierra en 1910, instalaron un complicado telescopio y construyeron un refugio en los altos de Guajara. Aquí vemos al profesor Mascar, que se lo montó bien, pero ello no le libró de exasperantes discusiones con los camelleros y muleros que tenían que subir tanto material y cacharrería hasta los 2.700 metros de altitud. El que mira en la foto es el mulero. El Parque Nacional del Teide, a pesar de su aparente homogeneidad, ofrece muy diferentes ambientes para el desarrollo de la vida vegetal, sobre todo debido al sustrato. Los agentes meteorológicos no han tenido aún tiempo de desintegrar los malpaíses o campos de lava jóvenes. Esta colada que vemos tiene 200 años de edad y es todavía un auténtico desierto de lava negra. En las coladas más viejas de tonos rojizos se va acumulando un incipiente suelo en sus recovecos y las plantas aprovechan esta circunstancia para conquistar la lava prometida. Los campos de cenizas o lapili se alteran con mayor rapidez, pero a menudo constituyen un sustrato inestable, donde las plantas se enraizan con gran dificultad. La hierba pajonera es una de las pocas que logra fijarse en las laderas de los volcanes, cubiertas por cenizas. Lo más frecuente en las cañadas es encontrar una combinación variable de lavas, cenizas y pómez que afecta a la composición de la vegetación. Las conejeras y magarzas buscan los lugares más azocados, con frecuencia al pie de las rocas, pero con todo, la retama del Teide y el codeso siguen siendo las especies más robustas y dominantes en la mayor parte del parque. La gravedad y la lluvia acumulan arenas y limos al pie de las paredes del circo, formando llanos de color claro o cañadas. El nombre de cañada deriva probablemente de haber servido de zona de paso para el ganado. Estos llanos sedimentarios suelen estar poco vegetados, pues la presencia de charcos fugaces limita el crecimiento de las plantas. Solo la menta o maestranto, de crecimiento muy rápido, parece dispuesta a aprovechar la humedad del subsuelo y asoma por las grietas hasta que el próximo invierno decida sobre su destino. Pero también existen en el parque unas pocas fuentes o escorrentías, muy localizadas, donde crecen juncos y otras plantas hidrófilas. Allí encuentra el maestranto ocasión para desarrollarse en todo su esplendor. Los piedemontes y paredes del circo son la parte geológicamente más antigua del parque y, consecuentemente, donde encontramos mejores suelos y una vegetación más variada. Crecen allí algunas especies arbóreas como el cedro de Canarias, en realidad un falso cedro,
pues se trata de un enebro como se puede comprobar mirando sus flores y frutos. También el rosalito de la cumbre, bien alimentado, adquiere porte arbóreo y florece con profusión. A pesar de su aspecto inhóspito, los riscos y paredones tan abundantes a lo largo de la pared del circo albergan gran cantidad de plantas. Si hiciéramos un inventario exhaustivo, se llevarían el premio a la mayor diversidad. Algunas especies, como este pastel de risco, son estrictamente rupícolas. Lo mismo puede decirse del moralito, cuyos frutos se ocultan entre su abigarrado follaje. Un microambiente húmedo y sombrío muy peculiar se origina en ciertas cuevas y oquedades localizadas en las cañadas. En ellas crece una especie de helecho que es propio del norte de Europa, una de las curiosidades botánicas del Parque Nacional del Teide. Pero el hábitat más singular de todos lo constituye sin lugar a dudas el propio cono terminal del Teide. Allí cuesta respirar debido a la presencia de gases que surgen del subsuelo. Las solfataras son manifestaciones residuales de la última erupción en el área del Teide, en lento proceso de enfriamiento. Los vapores que vemos están a 85 grados, temperatura a la cual entra en ebullición el agua a estas alturas. Quema, ya lo creo. El 83% del gas expelido lo constituye vapor de agua procedente de la lluvia, infiltrada por las mismas fracturas que sirven de conducto de ascenso a los gases magmáticos profundos, anhídrido carbónico y compuestos azufrados. El azufre cristaliza sobre las piedras y con el paso del tiempo llega a formar grandes acúmulos, tantos que en el pasado los isleños trepaban hasta el pico para recogerlo y emplearlo en sus cultivos. Esto amarillo que se ve aquí es azufre que sale del interior y lo verde son algas que viven en este microambiente especial. Las formas más primitivas de vida son, por lo común, las más resistentes. Otro personaje que pone a prueba los límites de la resistencia es este animal de aspecto estrambótico. Es un opilión que se alimenta de las partículas orgánicas arrastradas por el viento hasta la punta del Teide. Tanto más insólito resulta encontrar a estas alturas una de las plantas más delicadas del parque, la violeta del Teide, que pasa el rudo invierno oculta bajo la capa aislante de piedra pómez para luego completar su ciclo aprovechando el breve periodo estival. En 1977 se construyó este centro de visitantes, el primero que entró en servicio en un parque nacional en España. Vamos a echarle un vistazo. Los parques nacionales, además de proteger la naturaleza de la explotación del hombre, se crean para su uso recreativo, científico y muy particularmente educativo, porque es aquello de que solo se ama lo que se conoce. Los centros de visitantes son locales donde se conjuga la función educativa con la de informar al visitante sobre las opciones que le brinda el parque. El
empleo de audiovisuales y otras técnicas interpretativas modernas requiere un local adecuado. Por ello, raro es el Parque Nacional que no cuenta ya con un centro de visitantes o que no lo esté construyendo. Pero la mejor escuela de la naturaleza es la propia naturaleza, puertas afuera. La administración del parque organiza visitas guiadas por rutas, que están normalmente cerradas al tráfico ordinario. Los senderos interpretativos autoguiados son también muy populares, como este que recorre el jardín botánico junto al centro de visitantes. La flora del Parque Nacional del Teide cuenta con unas 67 especies vasculares nativas, de las cuales unas 50 son endémicas, es decir, que no se dan de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Algunas, como el alelí de la Cumbre y la tonática, viven solo en Tenerife, y las hay como la jara de las Cañadas, que crece solo en el parque. Los guías intérpretes, especializados en educación ambiental, tienen que hacer acopio de todas sus destrezas cuando les toca atender a un grupo de escolares. Su curiosidad es insaciable, pero merece la pena explicarles los secretos de la naturaleza. Aquella colada negra es la última erupción dentro del Parque Nacional. El año de la erupción fue en 1998 y sobre la colada no hay todavía ningún tipo de vegetación. Las narices del Teide son 6 bocas alineadas por donde efectivamente tuvo lugar la última erupción en el parque, en el año 1798. Y la pregunta más frecuente: ¿qué pasaría si el Teide vuelve a explotar? Pues seguramente nada grave. Un programa que modela erupciones volcánicas nos muestra el camino más probable que seguiría una colada basáltica similar a la de las últimas erupciones. Y de momento, no parece que el Teide tenga intenciones de ponerse manos a la obra. A los estudiantes de la península les intrigan mucho los materiales volcánicos. Hay que explicarles que la lava es más rugosa o fluida según la cantidad de sílice y gas que contiene. Su textura varía también con la velocidad de enfriamiento. Así, por ejemplo, cuando se enfría muy rápido, se forma la obsidiana, que no es otra cosa que vidrio volcánico de un bello color negro. Las erupciones producen muchos piroclastos o partículas que salen despedidas por el aire. Las más finas son las cenizas y si son algo más gruesas se habla de la pili o picón en términos canarios y puede presentar diversos colores. La piedra pómez es siempre de color claro y contiene tal cantidad de aire que flota en el agua. Con las bombas volcánicas ocurre todo lo contrario. Son muy pesadas y también las hay de todos los tamaños y formas. También se les explica que muchas especies de plantas han adoptado la forma de almohadilla para resistir el frío. Otras, como los tajinastes rojos, presentan una roseta basal que tras 2 o 3 años emite la inflorescencia completamente tapizada de flores que cambian de color según se marchitan. En las Cañadas vive otro tajinaste, quizás menos conocido que su congénere rojo. Se trata del tajinaste picante, de flores azul celeste y porte mucho más pequeño. Los esqueletos de estas plantas permanecerán en pie hasta que la nieve los abata el próximo invierno.
La floración en alta montaña, hacia mayo-junio, es un espectáculo calculado, pues las plantas, al crecer en un ambiente tan difícil, han adoptado la estrategia de producir muchas flores. Así aumentan la probabilidad de que sus semillas encuentren un sitio apropiado donde germinar. La dificultad se supera por exceso, y la vista lo agradece. Tampoco faltan ocasiones para contemplar pájaros en este parque, aunque nunca lleguen a ser muy abundantes. El canario es un visitante ocasional que se hace notar por sus trinos. Es un comedor de granos, como se puede deducir de la fortaleza de su pico. El mosquitero es la especie más común, y hay que fijarse bien para localizarla entre los arbustos, siempre buscando un insecto que llevarse a la boca. Sin embargo, el ave más notoria del parque es el cernícalo, tan familiar en los cielos de nuestras islas. Siempre causa asombro la pericia de los cernícalos para mantener la cabeza clavada en el aire, por muy fuerte que sea el viento. La visión de las aves rapaces es estereoscópica y de una precisión extraordinaria. Así fijan la posición de sus presas antes de lanzarse sobre ellas. Es fascinante la maestría de vuelo de nuestro infatigable cazador. Disfrutemos de este espectáculo de acrobacia que no por común deja de ser menos bello. La más común de las presas del cernícalo, el lagarto, el otro animal que abunda en el parque, sobre todo en verano, cuando el sol calienta las piedras. Esta costumbre de levantar las patas le permite aplastar el vientre contra el suelo y favorecer el intercambio de calor. Con todo, la auténtica riqueza zoológica del Parque Nacional del Teide la constituyen los insectos, que pululan por todas partes, aunque no se dejan ver con tanta facilidad. Las crisopas, por ejemplo, vuelan al atardecer y por la noche. La araña cangrejo adopta el color de las flores para sorprender a sus presas. La cibirina del Teide hace enormes telas entre las retamas, trampas mortales para mariposas y saltamontes. La araña detecta a las presas capturadas, pero no las aprovecha de inmediato, sino que las envuelve cuidadosamente en seda para su posterior consumo. Las abejas son bien conocidas por la gente y hay que guardarles cierto respeto. Sin embargo, el caminero parece que opina de distinto modo y se aprovecha cuando las abejas comparten con él los bebederos.
La chinche de la hierba pajonera tiene otro entretenimiento. El macho es el más pequeño, al que arrastran. Este asílido, un moscardón cazador, acaba de capturar una abeja y se entretiene chupándole sus jugos internos. Lógicamente, donde hay mucha flor, tiene que haber mucho insecto. Unos y otros están indisolublemente vinculados. Además de la educación ambiental, la administración del parque se tiene que ocupar de otros problemas no menos importantes. En el Parque Nacional del Teide se han catalogado 9 especies vegetales como en peligro de extinción. Del heliantemo de las Cañadas, por ejemplo, se conocen solo 42 ejemplares al natural. Algo similar ocurre con esta bencomia, por lo que en estos y otros casos de especies críticas se han elaborado planes especiales para su recuperación. Los biólogos estudian los problemas que afectan a estas poblaciones y tras reproducirlas en vivero, las reintroducen en lugares muy seleccionados. Hace más de 40 años que se eliminaron los rebaños de cabras que pastaban en las cañadas, práctica que viene desde la época de los mismos guanches. La flora se ha recuperado de forma espectacular, y no es exagerado afirmar que hoy nuestra generación contempla la vegetación del parque en condiciones más naturales que los propios aborígenes. No obstante, en 1971 se soltaron en las cañadas y con fines cinegéticos 13 ejemplares del muflón de Córcega. La población ronda actualmente los 500 individuos y causa problemas a la flora, lo mismo que ocurre con los conejos, una especie herbívora que también fue traída a Canarias por el hombre. Existen programas específicos para mitigar el impacto de estos animales introducidos. En el Parque Nacional del Teide hay ciertamente mucho que hacer, sobre todo si consideramos que ostenta el récord de visitas de todos los parques nacionales españoles. Hay días en que se reciben más de 7.000 personas y ello obliga necesariamente a un rígido control por parte de la administración. El teleférico que opera en el Teide llega a subir hasta 2.000 visitantes al día, todos deseosos de observar las magníficas panorámicas que se abren desde el pico. Ello ha obligado a regular el acceso al cono y a habilitar unos senderos que discurren por zonas menos erosionables. De todas maneras, la reparación de senderos es una actividad constante en todo el parque. Las personas pasean y hacen excursiones por muchas partes, pero no siempre se comportan como este grupo que dejó el lugar donde almorzaron tan limpio como lo encontraron. Disfrutar del medio sin dejar huella podría ser un buen lema para toda visita a un parque nacional. Hubo un tiempo en que la naturaleza cuidaba de sí misma. Hoy, con la presencia del hombre, las cosas han cambiado. El parque que acabamos de recorrer recibe 2,5 millones de visitas al año, pero se conserva en buen estado gracias a la labor de un equipo de guardas, técnicos y científicos cuya causa común es preservar este trozo de naturaleza para que usted lo disfrute. No lo olvide.